Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa En Coinonía con la Palabra, con el pastor Alex Marín. Porque el reino de mi Padre es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Comenzamos. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por la palabra del Señor. Gracias por darnos la bendición de aprender más y más de ti. Y hoy queremos, Señor, pedirte que tu Espíritu Santo prepare nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra, y que no solamente seamos oidores, sino que realmente seamos hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos tanto, Señor. Gracias, Padre, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Amén. Pues hermanos, vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 32 al 43. Milagros que testifican del Evangelio. Libro de los Hechos, capítulo 9, 32 al 43. Vamos a estar ahí en esa parte. Amén. Muy bien. Este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy se va a centrar específicamente en dos personajes muy importantes de la Escritura. El primero de ellos va a ser Eneas y la segunda de ellas va a ser Tabita, o también conocida como Dorcas, y van a estar en esta parte central de este pasaje que vamos a estar hablando el día de hoy. Y ambos personajes vamos a darnos cuenta que van a recibir un milagro del Señor, y que va a ser un milagro que el Señor va a obrar en sus vidas para que muchos otros conozcan del Evangelio. Es decir, un milagro que tiene como objetivo que otros más se acerquen a las buenas nuevas de salvación, que puedan escuchar el mensaje de salvación. Y vamos por el creyente número 1, que es Eneas. ¿Qué pasa aquí con Eneas, verdad? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura acerca de este personaje? Entonces vamos al versículo 32 del capítulo 9 del libro de Hechos, que dice así: Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lidia. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Vamos a ver aquí algo muy importante. En las semanas pasadas, en los pasajes que estuvimos de las Escrituras, estuvimos hablando, o nos estuvo narrando este pasaje acerca de la vida de un hombre muy importante, que es la vida del apóstol Pablo. Amén. Y estuvimos viendo cómo él se acerca al Evangelio por medio de un llamado directo del Señor Jesucristo, después de haber sido un perseguidor tan fiero de la iglesia. Pero aquí en este caso, el libro de los Hechos, es decir, aquí el escritor Lucas hace una pausa para ahora narrar un poco acerca de lo que el apóstol Pedro estaba haciendo también en ese llamado que tenía especial para la iglesia. Recordemos que Pedro era el líder de la iglesia realmente en Jerusalén. Era el que realmente estaba al frente de la iglesia por comisión directa del Señor Jesucristo, y él estaba al frente. Y aquí entonces el autor Lucas hace esta pausa para comenzar a hablar también un poco acerca de Pedro en este caso. ¿Y qué es lo que pasa entonces con Pedro? Nos dice que él viajaba de un lugar a otro, y que entonces desciende a los creyentes de la ciudad de Lidia. Allí entonces conoce a un hombre llamado Eneas, que estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Vemos a un Pedro sirviendo constantemente. Amén. Esa es la primera observación que tenemos que tener en claro. Un hombre de Dios con un llamado específico de Dios, sirviendo de manera constante. Y eso a mí me encanta verlo como un ejemplo de la vida de Pedro, porque eso nos llama a nosotros, nos dice que debemos nosotros también tener esa constancia en el servicio al Señor. Hay veces en nuestra vida que por diferentes circunstancias podemos hacer ciertas pausas. Ahora vamos a entender esto. ¿Qué quiere decir realmente estar sirviendo al Señor? Recordemos que hay un orden en todo esto, ¿verdad? Nuestro primer ministerio, por ejemplo, para aquellos que somos casados, es nuestra familia. Es el primer lugar donde tú debes de estar sirviendo constantemente al Señor. Olvídate de pensar en pausas. Ahí va a ser de siempre, de toda la vida, estar sirviendo al Señor en tu casa. Otro lugar también se va a convertir entonces la iglesia, el llamado que Dios tiene para ti, para que tú puedas bendecir y servir a la iglesia. Amén. Pero el punto aquí es constancia. Quiero que repitas después de mí: constancia. Dios quiere que tú y yo seamos constantes en el llamado que Él nos ha dado. Amén.
No nos permitamos tener pausas. Vemos entonces a un Pedro que viajaba de un lado a otro, estaba ocupado en la obra del Señor. Y entonces entra este personaje, Eneas, que era un creyente que lo vamos a poner como si fuera un creyente estándar. ¿En qué sentido? En el sentido de la narrativa de Lucas. Recuerda que Lucas está narrando acerca de apóstoles, está narrando acerca de diáconos, está narrando acerca de creyentes. Entonces de alguna manera va diferenciando a cada uno de ellos. Amén. No que uno sea más importante que otro, no, pero sí les va dando una diferenciación. Al apóstol obviamente lo vemos como ese hombre con un llamado directo del Señor Jesucristo para servir. Al diácono lo vemos como ese hombre dispuesto a servir a la iglesia en todas las necesidades que la iglesia pueda tener. Y al creyente lo podemos ver como ese hombre que se acerca, o esa mujer que se acerca al Señor y está creciendo en el Señor para cumplir de alguna manera en un momento dado con un llamado más en serio. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces vamos caminando de esa manera. Pues Eneas era algo así. Y entonces Eneas recibió el evangelio, recibe el plan de salvación, y él decide seguir a Cristo, ¿no? Por obra del Espíritu Santo. Sin embargo, lo vemos en una situación de problema de salud físico. Vemos que está paralizado y que está postrado en cama y que ya lleva 8 años en esa situación. Versículo 34. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. ¿Qué sucedió ahí? Pedro cumpliendo el llamado del Señor, Pedro orando por un creyente que tenía una necesidad, en ese caso física, por una cuestión de una enfermedad, tomando la autoridad del Señor Jesucristo. Eneas recibiendo ese milagro del Señor, y esto trayendo como consecuencia que muchos crean en el Señor. ¿Qué les parece? Los milagros o las obras maravillosas que el Señor pueda hacer en la vida del creyente, en la historia de la iglesia, siempre van a traer como objetivo glorificar al Señor. Y una de las maneras de glorificar al Señor va a ser en que otros puedan acercarse al evangelio por medio de los milagros que podamos ver. En ese caso, en el tiempo de la iglesia primitiva, era muy notorio que hubiesen milagros espectaculares. Enfermos sanando, paralíticos levantándose, ¿verdad? Muertos siendo resucitados. Y todo eso el Señor lo utilizaba para que más se acercaran al evangelio. La gente vio algo muy peculiar, algo que no veía hace 8 años. Vieron a Eneas caminando. ¿Qué les parece? Y aquí tú y yo podemos tener también una analogía muy interesante. Y quiero que te preguntes a ti mismo: ¿será que la gente me está viendo caminando en el Señor? Porque tú y yo hemos recibido el milagro más poderoso. Y el milagro más poderoso que hemos recibido es el perdón de nuestros pecados y esa comunión que ahora tenemos con el Padre por medio de Cristo Jesús. Amén. Ese es el milagro más poderoso que puede haber. Un corazón que por obra del Espíritu Santo es restaurado, un corazón que entiende su necesidad de Cristo, un corazón que entiende que es pecador y que solamente por medio de Jesucristo puede estar bien delante del Padre, puede estar a cuentas delante del Padre. Eso se convierte en un milagro, y yo creo que tú y yo lo podemos ver. Muchos de los que estamos aquí, que Dios nos da la oportunidad de evangelizar a alguna persona, al momento que estamos compartiéndoles el mensaje, hay muchas personas que escuchan el mensaje, pero les es como muy difícil de entender, muy difícil de asimilar. ¿Sabes por qué? Porque no ha sucedido el milagro en ellos. En ellos no ha pasado todavía el milagro de que el Espíritu Santo los convenza y les haga ver su necesidad de Dios. Por eso cuando una persona viene a Cristo, no es tanto por lo elocuente que tú has sido al compartir el evangelio, sino ha sido porque el Espíritu Santo ha abierto sus ojos y ha hecho el milagro de salvación. Entonces yo quiero preguntarte en este sentido: ¿cuántos de aquí, por la gracia del Señor, hemos recibido el milagro de la salvación? Amén. Ahora aquí viene la siguiente pregunta. Entonces tú eras como un Eneas y el Señor te ayuda a levantarte y ser salvo. La pregunta que sigue es: ¿la gente te está viendo caminar? ¿Caminar en quién? En Cristo. Si la gente te está viendo caminar en Cristo y está viendo en hechos el milagro de la salvación en tu vida, la gente se va a convertir también.
La gente va a ser también convencida por el Espíritu Santo también por medio del testimonio que tú des. Eso es parte de lo que sucedió aquí. Un Eneas que es sanado al instante y que la gente es testigo de ese milagro y viene a los pies de Cristo. Pero entonces aquí viene la parte complicada. ¿Qué está viendo la gente en ti? Y ¿sabes qué es lo triste? Que a veces la gente ve a una persona como cualquier otra en un supuesto cristiano. Voy a repetir esto porque es importante y mi anhelo es que el Espíritu Santo obre en tu corazón, amén. La gente a veces está viendo en ti un cristiano estándar, un cristiano que sigue haciendo las mismas cosas que cualquier otra persona hizo o hace, un cristiano que sigue hablando de la misma manera, con las mismas palabras ofensivas que otra persona que no tiene a Cristo. Un cristiano que sigue teniendo los mismos hábitos culturales que en general tiene la gente, y entonces la gente lo ve y dice, pues es igual que los demás. Quizás no ha habido un milagro en ti. Y no quiero que te confundas. No estoy hablando de aquí de religiosidad, pero sí estoy hablando de la transformación que se supone que el Espíritu Santo debe de hacer en tu vida y en mi vida. Porque si tú te la pasabas pelea y pelea con tu esposa, se supone que cuando viene el Espíritu Santo en tu vida, tu trato debe de ser otro hacia ella, amén. Esposas, si ustedes les era muy difícil sujetarse a su esposo, se supone que a partir de que vienen a Cristo les debe de hacer más fácil, amén. Se oyeron 3 amenes, gloria a Dios. Pero el punto es ese. ¿Qué están viendo en nosotros? ¿Nos están viendo caminar en Cristo? ¿Sabes que una persona que camina en Cristo es una persona muy notoria en la sociedad? Ven algo diferente. Hay algo diferente. Es más, incluso lo primero que van a ver es que vas caminando contracorriente. Vas al revés que ellos. No haces lo que ellos. No tienes los mismos hábitos, la misma cultura. Ves la vida diferente. Ya desde entonces estás llamando la atención porque vas contracorriente. Piensa, ¿voy contracorriente por estar en Cristo? ¿Cómo estoy realmente yo? La palabra que utiliza aquí en el griego para sanar es la palabra iaiomai, que quiere decir sanar, curar, pero también tiene el contexto sanar espiritualmente, restaurar de un estado de pecado y condenación. Lo podemos ver en Mateo 13:15 y en Hebreos 12:13, que habla de esa salvación. La palabra sanar y salvar entonces tienen la misma connotación también. Es por eso que podemos decir que ese milagro también ha sido hecho en nosotros. Hemos sido sanados por Cristo Jesús. Y aquí viene algo muy interesante que debemos de tener en cuenta. En la sanidad y salvación que el Señor Jesús nos ha otorgado, viene la pregunta, ¿nos están viendo caminar? Y es lo que nos estamos preguntando. ¿Realmente la gente nos está viendo caminar? Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Estás listo para la siguiente? Amén. Ok. Durante ese caminar nuevo que la gente ve en nosotros, ¿hay gente convirtiéndose? ¿Cuánta gente a tu alrededor se está convirtiendo a Cristo por el caminar, por el testimonio que tú tienes? Piénsalo. Y de verdad te invito a que lo pienses de manera práctica, más allá de lo que digamos aquí en un sermón. Piensa en este año, ¿cuánta gente ha venido a Cristo porque Dios ha usado mi testimonio para que ellos se acerquen a Él? ¿Cuánta gente? Estamos tomando, gloria a Dios, ¿verdad? Cursos de evangelismo, cursos de próximamente de discipulado, cursos de misiones. Pero ¿cuánta gente se está acercando a Cristo? ¿No están viendo en nosotros algo? Si no vamos, por lo menos que vean algo para que se acerquen. Y créeme que si ven en ti, por la gracia del Señor, un caminar en Cristo, se van a acercar. Se van a acercar. Aunque el mensaje claro de Mateo 28, ¿qué es? Id, vayan, ¿verdad? Vayan. Qué importante es eso. Y allí pasamos al segundo personaje, que es Tabita, también conocida como Dorcas. ¿Qué pasa con este personaje? Versículo 36. Dice, había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. Recalco esto que lo tengo subrayado. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Llevaron el cuerpo para el entierro
y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Aquí viene entonces este segundo personaje, Tabita o Dorcas, que era una mujer de hechos. ¿Te das cuenta? Está hablando aquí de una creyente de hechos. Dice que ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres, ¿verdad? A veces hay un gran pleito teológico entre esto, ¿verdad? Entre las acciones, entre las obras, la salvación y todo eso. Pero no es el punto enfrascarnos allí. El punto es que si hemos sido salvos, entonces una muestra de esa salvación es las buenas obras que realizamos. Es un fruto o es también una prueba de que somos salvos, hermano. Esa es una realidad. Y eso es lo que vivía en este caso Dorcas o Tabita. Pero sucede como esas personas que a veces son personas excelentes y muy buenas, ¿verdad? A veces dicen por ahí que por qué las personas muy buenas se mueren, ¿no? Dicen por ahí, pues le tocó a Tabita. Se enferma, se muere, y entonces llevan su cuerpo, lo lavan para el entierro y lo ponen en un cuarto de la planta alta de su casa. Pero entonces vemos a esta mujer de buenas acciones. Gálatas capítulo 6 versículo 10 dice de la siguiente manera: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, ¿cuándo? Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. El primer lugar donde tú y yo debemos de obrar en buenas acciones es en casa, en la casa de la familia de la fe, con tu hermano que tienes a un lado y al otro, que tienes enfrente, atrás. Con ellos son los primeros que debemos de empezar a dar esas buenas acciones, y entonces después si podemos también con la sociedad en general, pero primero es en casa. Amén. Pero aquí dice siempre que tengas la oportunidad. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad y no lo has hecho? ¿Cuántas? Piénsalo. Que el Espíritu de Dios te lo revele, el Espíritu Santo. Pero muchas veces hemos tenido la oportunidad de hacer el bien aquí dentro de la iglesia y no lo hemos hecho, y otras veces sí lo hemos hecho. Pero aquí nos dice la Escritura que siempre que tengamos la oportunidad lo hagamos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 18 dice: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en ¿qué? En palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. No solamente lo cantemos, no solamente estemos aquí aprendiendo del amor de Dios, sino que demostrémoslo con nuestras acciones. ¿Sabes que demostrar amor a veces requiere de que renuncies a ti, a tu egoísmo, a tu comodidad? Sí. Porque a lo mejor algún día va a llegar un hermano a la iglesia, a tu casa, y va a tocar, tiene un gran problema, y tú tenías en tu alacena lo suficiente para salir adelante esa quincena, y vas a tener que echarle más agua a los frijoles. Está bien, porque Dios proveerá. Y tú tienes que abrir la puerta de tu casa, y aunque a lo mejor decías, ay, es que ya estaba preparándome para dormir, ya tenía mi película de Netflix, ¿verdad? Y mi café para dormirme, y ahora voy a tener que atender a esa persona. Sí, vas a tener que hacerlo, porque eso es lo que la palabra nos dice. Ese es el amor de Dios, el verdadero amor de Dios. Muchas veces tenemos que echar fuera nuestros títulos, lo que pensamos que somos, ¿verdad? Mira, yo lo personal trabajo en un ambiente donde tengo la oportunidad, ¿verdad? De estar con maestros en alguna área, doctores en otra área, postdoctorados en otra área. Y sabes una cosa, muchas de esas personas se sienten que son lo que son en la vida por un título. Tú y yo como creyentes no debemos de ser así. Podemos tener maestrías, doctorados, diplomados, lo que tú quieras, pero lo que somos, lo somos por Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces todo eso queda a un lado. Y entonces, si el Rey del universo, que se quitó en ese sentido, en ese sentido figurado, su título y bajó, no se aferró, sino que bajó y murió por nosotros, ¿cómo tú y yo no nos vamos a desprender de nuestras comodidades para mostrar amor a los demás? ¿Me explico? Pero a veces nos cuesta trabajo. Eso es parte de... Queridos hijos, entonces, que nuestro amor no quede solo en palabras, sino que mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Santiago capítulo 2, 14 al 17 dice así: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le dan ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca ¿qué? Buenas acciones. Está muerta y es inútil. Tú puedes decir que tienes fe,
Pero si no tienes buenas obras y buenas acciones, no lo digo yo, lo dice la palabra, tu fe es muerta e inútil. Qué dura palabra, ¿verdad? Qué terrible. ¿Te fijas cuánto hay por hacer, hermanos? Empezando por la casa del Señor unos con otros, amén. Y enseguida afuera. Pero hay mucho por hacer aquí en este sentido. Tenemos que corroborar a los demás nuestra fe por medio de lo que hacemos también. Vamos a regresar al versículo 38 de Hechos 9. Dice así: pero los creyentes, aquí pasa algo bien, se me hace muy bonito lo que sucede aquí. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Me encantan este tipo de creyentes, porque esto habla de creyentes preocupados por aquellos que son usados por Dios. Estos hombres, cuando vieron que Dorcas o Tabita había muerto, les preocupó. ¿Sabes por qué les preocupó? Porque era una mujer de hechos, era una mujer que servía a la iglesia, era una mujer ocupada en bendecir a los demás. Entonces ven que muere, ¿y qué crees que pensaron? Híjole, no puede ser. Dorcas, la mujer que servía, ¿verdad?, que ayudaba. De hecho, quiero decirte que Dorcas, según lo que dice la escritura, ayudaba a las personas y entre ellos también a las viudas. Ahorita lo vamos a ver más claramente. Entonces esos creyentes preocupados toman acciones para poder solucionar o buscar solucionar eso. Saben que Pedro está por ahí, saben que Pedro es un hombre lleno del poder del Espíritu Santo y saben que Pedro podría hacer algo al respecto. Son hombres que toman acciones de fe. Son hombres que dicen: sé que aunque la situación ya se vea acabada, como lo que tiene que ver con alguien muerto, sé que todavía Dios puede hacer algo. Y ellos no se quedaron quietos, sino que buscaron la ayuda, se movieron, buscaron entonces a Pedro y hasta le suplicaron porque fuera a la casa de Dorcas. Eso habla de humildad en el creyente. Sabes que a veces a los creyentes nos hace falta mucha humildad. Mucha humildad. A veces entre más pasan los años, entre más estudios tomamos, que ya me inventé tal libro de teología sistemática, que ya me inventé tal seminario, ya fui a tal evento, esto pareciera como si tuviéramos ¿cómo se dice? Tipo de premios como los que recibe el ejército, con decoraciones, gracias. Y entonces seamos más importantes, ¿no? Y nos inflamos. Decimos: no, ya, yo. Entonces: oye, hermano, ¿podrías ayudarme con tal situación? Porque está pasando esto en la iglesia, en tal ministerio, necesitamos gente que le entre para poder sacarlo adelante. No, yo no, porque no es mi perfil teológico. Y no. Imagínate esos hombres si se hubieran quedado así. ¿Qué hicieron esos hombres? Fueron y le suplicaron a Pedro. No dejaron morir eso. Me impacta a mí esto porque ellos no temían entonces pedir ayuda y no se quedaban con los brazos cruzados. ¿Por qué menciono esto? Lo menciono por lo siguiente. Actualmente hay incluso, a veces vemos ministerios que han sido de gran bendición y de repente vemos que empiezan a morir, hermano, por alguna circunstancia. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de accionar, rogar al Señor para que esos ministerios revivan. Pero a veces tomamos hasta otras actitudes, ¿no? Actitudes como: no, pues si se está secando ese ministerio ha de ser porque están en pecado, ¿verdad? Han de estar muy mal, pues ya es el juicio de Dios. Señor, ten misericordia, ¿verdad? En vez de hacer algo al respecto. Hay muchos ministerios, hay personas incluso que están muriendo espiritualmente y esperando creyentes que se muevan, que clamen por ellos y que hagan algo al respecto para que ellos regresen a la vida y puedan seguir buscando al Señor. ¿Lo tenemos en claro esto? Esa es la enseñanza que podemos ver ahí. Pero hace falta creyentes que quieran hacer el trabajo. Hace falta creyentes que quieran ir y desgastarse. Hace falta creyentes que quieran ser humildes y quieran decir: yo lo hago. Y vamos a echarle ganas aquí, vamos a echarle ganas acá, vamos a apoyar a tal hermano, tal ministerio y vamos a sacarlo adelante en el nombre del Señor. Hacen falta creyentes así en la actualidad. Eclesiastés 7:10 dice algo así. Dice: no añores viejos tiempos, no es nada sabio. A veces nosotros tomamos esta actitud también como creyentes. ¿Cuál actitud? De que decimos: ay, es que si las cosas fueran como antes. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Ay, es que si esa iglesia fuera como a la que yo iba antes.
Ay, si ellos fueran como los que antes, y te la pasas en el antes y en el antes. ¿Sabes que eso se llama depresión? Y estás enfocado ahí, en el pasado, y tú todo quieres que sea como antes. Cuando Dios sigue permitiendo que tu corazón siga latiendo y que tus pensamientos sigan circulando en tu cerebro, es porque tienes la oportunidad de seguir adelante. Y entonces aquí el predicador, como lo llaman en Eclesiastés, dice: no añores viejos tiempos. No es nada sabio. No te quedes en: ay, si las cosas fueran como antes, ¿verdad? Ay, si esto se hubiera hecho así. No, tienes que seguir adelante y tomar las oportunidades que Dios te está dando ahora para hacer lo que tienes que hacer. Amén. Eso también tiene que ver con revivir a los muertos. Filipenses 3, del 13 al 14 dice así: no, amados hermanos, no lo he logrado, dice aquí Pablo, pero me concentro únicamente en esto. ¿Qué hizo Pablo? Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Dónde debe de estar puesta nuestra vista? ¿Atrás? En Cristo, al frente. Amén. Al frente. Dios es fiel, el Señor Jesús es fiel, Él está ahí, Él te va a ayudar, pero debes de mirar al frente. Olvídate del pasado, sigue al frente, sigue caminando. Si tu corazón sigue latiendo, sigue caminando. Hay mucho por hacer, pero no olvídate del pasado en ese sentido. Versículo 39 de Hechos 9 dice así: así que Pedro regresó con ellos. O sea, Pedro ya se había ido, pero regresa. ¿Te das cuenta? Ya se había ido, pero regresó. Tuvo esa actitud también de regresar. Y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Las viudas estaban desconsoladas, estaban tristes porque Dorcas las ayudaba, les hacía ropa para que tuvieran que vestir, las atendía, las procuraba. Por eso les pesaba que ya no estuviera ella, ¿verdad? Pero entonces Pedro regresa. Qué precioso es que Dorcas era muy amada y apreciada. Y aquí quiero hacer una pausa también para que reflexionemos en lo siguiente. El día que tú y yo partamos, porque un día vamos a partir con el Señor, amén. Y esto no es que sea algo tan importante, pero quiero que reflexiones en lo que te voy a decir. El día que tú y yo partamos, ¿habrá viudas llorando? ¿Habrá gente llorando? ¿Qué sucederá? Ahora fíjate bien en el sentido en que te lo quiero decir. En el sentido de llorar por gratitud, de que eras una persona que servía al Señor y fuiste de bendición. En ese sentido. En otras palabras, ¿habrá gente que te vaya a extrañar por la obra que Dios hacía a través de tu vida? Piénsalo. Si quizás sea como que no, pues sí servía, qué bueno, pues ya está con el Señor, amén, ya. O otro sea el caso, ¿verdad? Señor, manda más mujeres como ella, Señor. Ahora manda más hombres como él, Señor, que dio ese testimonio. ¿Qué van a decir de ti? Eso es lo que estaba pasando ahí. Las viudas estaban bien tristes, recordando lo que hacía Dorcas. Tenemos entonces de alguna manera también que apreciar a aquellos que están sirviendo de alguna forma para bendición de tu vida, mientras también están en vida. Esa es otra reflexión, amén. Hay gente aquí que ha sido de mucha bendición para unos, para con otros, sin duda alguna, ¿verdad? Así hemos sido bendecidos nosotros y tenemos que apreciar a estos hermanos. También no esperes a que se vayan, amén. Aprécialos mientras puedas. Así hay muchos aquí que han sido de bendición para otros. Entonces, si hubiera sido Dorcas, ponte a pensar, ¿qué hubieran dicho de mí? O quizás nada más estuvieran contando chistes en el sepelio, o aprovechando para pasar teléfonos y ponerse de acuerdo y no hablando nada más. ¿Qué se diría? Ponte a pensar en eso, porque eso habla mucho de lo que estás haciendo hoy. Entonces tenemos dos reflexiones hipotéticas. Primero, aprecia a quienes te bendicen. No sabes hasta cuándo estarán ahí, amén. Y número dos, si hubiese sido Dorcas, ¿qué dirían entonces de mí? Vamos entrando ya a la parte final, hermanos, para terminar. Versículo 40. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló, lloró. Volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva.
Versículo 42. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. El milagro de Dorcas trajo salvación a muchos. Amén. Volvemos al punto. Dios te ha levantado a ti de entre los muertos cuando te salvó. Amén. ¿Estás caminando en Él? ¿La gente ha visto eso? ¿La gente se está acercando a Cristo por medio de lo que ve en ti? ¿O ni siquiera se dan cuenta que eres un cristiano? Porque quizás eres un cristiano del servicio secreto y nadie lo sabe. Es una noticia impactante del poder de Dios lo que ellos vieron y lo que podrían ver en ti y en mí. Aquí hay una pregunta que debemos de hacernos también con mucho cuidado, y es la siguiente: ¿qué noticias están escuchando en la sociedad sobre nosotros los cristianos? ¿Qué escucha la sociedad? ¿Qué escucha? Decía una canción de Marcos Vidal, ¿verdad?, que se llama Cristianos, precisamente. Decía que antes eran famosos porque morían en el circo romano, eran famosos porque compartían las cosas, y hoy en día son famosos porque nos la pasamos dividiéndonos. Somos famosos porque decimos que somos cristianos, pero tenemos los mismos pecados y los mismos hábitos malos que los demás, y la gente nos señala. Piensa, ¿qué noticias están escuchando en la sociedad sobre nosotros los cristianos? Y por último, hablar de la función de Pedro y la relevancia que tuvo. ¿Cuál fue esa relevancia y esa función de Pedro? Vemos a un Pedro que estaba bendiciendo a la iglesia. Amén. Vemos a un Pedro que ejercía un ministerio de misericordia y evangelismo. No solamente iba y predicaba, sino que estaba dispuesto a hacer otras cosas aparte que se ocuparan. Amén. ¿Te das cuenta de eso? No solamente iba a la iglesia y predicaba, sino que si se ocupaba algo más, estaba dispuesto a hacerlo, incluso a regresarse de un lugar a otro para poder servir. Pedro podía cambiar planes para bien de la iglesia. ¿Tú estás dispuesto? O a lo mejor hay una cosa que se te pide y ya te cambió el fin de semana y ya no se pudo. Qué difícil es eso. Y eso nos deja como enseñanza a nosotros que a veces ni lo que tenemos que hacer, hacemos. Es triste. Es triste porque la gente necesita saber y la iglesia necesita ser edificada, las familias necesitan ser edificadas en Cristo. Nos preguntamos entonces, por último, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Somos como un Pedro? ¿Somos de bendición y de testimonio como un Eneas, como una Dorcas? ¿Qué estamos haciendo? No es un club social la iglesia, hermano. Esto te lo voy a decir siempre que pueda decírtelo. Es el cuerpo de Cristo que Dios usa para edificarlo a sí mismo y para traer gloria a su nombre. Eso es la iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas constantemente, Señor. Gracias, Padre. Señor precioso y poderoso, nos humillamos delante de ti reconociendo que te necesitamos y que solamente con tu ayuda, Señor, podemos hacer lo que nos pides hacer. Pon en nosotros, Señor, el ánimo, las fuerzas. En nosotros pon también, Señor, la disciplina, la constancia de hacer tu voluntad, Señor, de servirte como iglesia, de ser como un Pedro, de ser de testimonio como un Eneas o como una Dorcas, de fructificar en buenas obras, que la gente vea nuestro caminar en Cristo y que quiera acercarse a ti, Señor, por medio también de nuestro testimonio. Por favor, Señor, perdona nuestra falta de disciplina y constancia para servirte. Ayúdanos, te necesitamos, Padre. Todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, yo te necesito, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa En Coinonía con la Palabra, con el pastor Alex Marín. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.